Hola chicos, bienvenidos a esta clase sobre los objetivos de la investigación que vamos a estar desarrollando en el día de hoy de manera asincrónica. Espero les guste y tenemos en el aula virtual una actividad para completar la jornada del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los objetivos de investigación. Un tema, chicos, que es importante, se debe desarrollar claramente, dado que los objetivos de investigación son transversales a lo largo de todo el proceso de investigación. Eh, la investigación como tal, digamos, para que ustedes tengan como una estructura, una claridad y se la imaginen, porque hasta ahorita están comenzando en este proceso. La investigación como tal son, en una monografía básica, tenemos 4 capítulos, 4 documentos. Cada documento consta de diferentes puntos y un punto del primer capítulo son los objetivos de investigación. Sin embargo, los objetivos de investigación van a estar tocando o son transversales a los otros capítulos, ¿verdad? Entonces hay que tener claridad sobre cómo se construyen los objetivos de investigación con el objetivo de hacer nuestra investigación lo más, digamos, posible, lo más factible y que se pueda dar de una forma satisfactoria para que se concluya así toda la monografía en este caso. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de los objetivos de investigación. Vamos a dejarlo así. Un poquito de historia al respecto de los objetivos de investigación es muy importante. No siempre se ha hablado acerca de objetivos dentro de las investigaciones, dentro del proceso investigativo o metodologías como tal. Esta reflexión y esta construcción de esta bibliografía, de esta presentación del día de hoy, la hago a partir del libro Cómo formular objetivos de investigación de Jacqueline Hurtado de Barrera, el libro El proyecto de investigación de Fidias Arias y el libro El ABC de la investigación de Pelecaes, Elcadi, Seijo y Newman. Entonces, es muy importante hacer esta referencia bibliográfica para que ustedes la tengan en cuenta, que son autores a los que pueden consultar. Muy bien. Entonces les decía que la literatura o la metodología de investigación no siempre ha planteado objetivos dentro de la investigación. Y esto por una sencilla razón. Cuando los positivistas hacían sus procesos de investigación, el objetivo de todo el proceso de investigación, o sea, de todo lo que ellos hacían, era precisamente validar las hipótesis que ellos se planteaban. Entonces, la formulación de la hipótesis en la investigación tenía un peso trascendental, igual que ahorita también la validación de hipótesis es muy importante, pero digamos que nada más había un único objetivo y era comprobar esas hipótesis. Posteriormente, entonces, nace el desarrollar objetivos de investigación y allí pasa algo muy interesante y es que algunas escuelas pues se distinguían por plantear investigaciones a partir de objetivos y habían otras escuelas que se distinguían por hacerlo a partir de hipótesis. Entonces, digamos que estaban divididos o clasificados de esa manera. Y eso es un poquito de la historia de la investigación. Pero, ¿qué es un objetivo de investigación? Nosotros podríamos decir que un objetivo de investigación es una declaración o una construcción como tal que hace parte del proceso en sí. Pero va mucho más allá. El objetivo de investigación, según Arias, es un enunciado que expresa lo que se desea indagar por parte del autor y de esa manera responder a un problema que se tiene planteado. Entonces, el objetivo como tal se considera una manifestación o un propósito que tiene ese investigador con el único fin de alcanzar un resultado, una meta o un logro. Ojo,
todos los objetivos de investigación deben ser medibles. ¿Por qué? Porque ellos representan el para qué de la acción en la investigación. Entonces, nosotros podemos tener múltiples objetivos, múltiples formas de ver los objetivos. Sin embargo, los que conducen a hacer un proceso de investigación, esos objetivos tienen unas características fundamentales y es la indagación, ¿sí? Esa indagación y que lo que uno plantee en esa declaración o en ese enunciado constituya o conduzca a las personas a encontrar un proceso de investigación. Entonces es un propósito fundamental que tienen las investigaciones. Ellos deben tener unas características particulares que sean distintivos de otro objetivo, ¿bien? Porque lo que buscamos aquí es que se esté desarrollando un conocimiento a través de un proceso de indagación. En ese orden de idea, como lo vemos acá en la diapositiva, los objetivos de investigación tienen características particulares que distinguen de otro tipo de objetivos. Por eso podríamos decir que hay objetivos, aunque digamos estructuralmente se podría presentar. Estoy teniendo aquí un tema de, ya acá, ya me di cuenta, ahora sí, sobre el objetivo de investigación, ya lo podemos leer. Los objetivos de investigación tienen características particulares que los distinguen de otros objetivos, y ahí lo pueden ver. Entonces, digamos que, ¿qué lo caracteriza? Que lo que se vaya a buscar a través de ese objetivo nos permita tener un conocimiento sobre lo que se está investigando, encontrarle una solución a eso que se tiene planteado. Entonces podemos tener objetivos de investigación, podemos tener objetivos que no son de investigación, ¿sí? Y objetivos que son de investigación y que se parezcan. Por ejemplo, un objetivo de acción puede ser aplicar encuestas, pero eso no es un objetivo de investigación. Aunque si yo aplico encuestas, posiblemente puedo tener o realizar una investigación. Eso es una acción explícita. Pero si yo digo voy a examinar, vamos a poner un ejemplo correcto, analizar las políticas para la educación superior de Colombia, entonces ese objetivo me va a llevar a encontrar una información válida sobre ese análisis de las políticas de educación. O sea, me va a generar, en pocas palabras, un nuevo conocimiento del que yo puedo hacer uso y en el que yo puedo, digamos, apoyar todo mi proceso de investigación. Se caracterizan por la búsqueda de conocimiento nuevo, que es básicamente lo que les decía, a través del proceso sistemático de indagación. Entonces allí podemos ver qué es a gran escala un objetivo de investigación. Ahora, ¿cuáles son las características de los objetivos de investigación? Aquí tengo 6 características muy importantes para los objetivos de investigación. El objetivo general constituye el logro que permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Eso es algo clave, porque los objetivos de investigación no están desligados o desfasados de la pregunta de investigación. Hay algo interesante dentro de los objetivos de investigación en todos los procesos que nosotros tengamos, y es que existe una relación entre el objetivo general y la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque en una investigación, ese objetivo de investigación, que es el objetivo general, constituye el logro que permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, en otras palabras, mucho más sencillas, el objetivo general tiene que estar ligado a ese proceso de la pregunta problema. La pregunta problema, recordemos que deriva de plantear el problema y que nosotros podemos plantear un problema en las investigaciones positivistas desde las causas, desde los fenómenos,
mientras que en las cualitativas es mucho más amplio y decíamos que pues para las personas que apenas están llegando al tema de la investigación o que estamos conociendo cómo se realiza un proyecto de investigación, entonces es mucho más fácil plantearlo desde un problema como tal. En ese orden de ideas, cuando yo planteo el problema, genero una pregunta problema. Y esa pregunta problema debe estar íntimamente relacionada con el objetivo de investigación. En otras palabras, es la misma pregunta problema la que nos va a llevar a la construcción del objetivo de investigación. Simplemente que tiene unos componentes diferentes, yo diría que uno nada más, y que ese me va a permitir entonces desarrollarlo de una manera efectiva mi pregunta de investigación y mi objetivo de investigación. Pero hay algo más. Como permite el logro dar respuesta a la pregunta de investigación, el objetivo de investigación, la pregunta problema de investigación y el título de esa investigación tiene que estar, digamos, unificado en criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy, digamos, a analizar las políticas educativas, entonces mi pregunta problema tiene que girar en torno a las políticas educativas. Y mi título de investigación también tiene que girar en torno a esas políticas educativas. Entonces, estos objetivos de investigación son, como les decía, transversales a todo este proceso. En la segunda característica vemos que sus logros deben expresar los resultados y conclusiones. ¿Esto por qué? Yo les decía que la investigación es transversal a lo largo de esos 4 capítulos. Y ya al final de nuestra investigación, nosotros vamos a encontrar que los objetivos de investigación permiten entregar, digamos, los resultados de esa investigación tienen que girar en torno al proceso de los objetivos. Entonces, si Hurtado dice que si los objetivos permiten dar respuesta a las preguntas de investigación, entonces esos deben estar estrechamente en concordancia con las conclusiones. La autora refiere que el logro de los objetivos de la investigación se refleja precisamente en ese resultado y en esas conclusiones. Lo que les decía hace un instante, ellos no van a estar desligados de todo el proceso de investigación, dado que las conclusiones digamos, se expresan a partir de los objetivos. Entonces, no son conclusiones de investigación aquellas afirmaciones que pueden ser hechas, que se realizan, sin necesidad de llevar a cabo el estudio, sino que por ello se expresan a partir del logro de esos objetivos. Una tercera característica es que están íntimamente relacionados, bueno, ya eso se los decía, con la pregunta problema y el título de la investigación. Mire, esto es importante. Yo me he encontrado investigaciones que en el título dicen una cosa, en la pregunta problema plantean otra y en el objetivo general plantean una cosa. ¿Qué tenemos aquí? Tres investigaciones totalmente diferentes. Entonces, en ese orden de idea, lo que tenemos que hacer es alinear esos 3 puntos para que coincidan en sus componentes o en sus características. ¿Listo? ¿Qué más tiene dentro de las características? Es importante plantear un solo objetivo general de la investigación. ¿Por qué es importante? Porque ese es, digamos, el que va a trazar la ruta por la que yo voy a ir a desarrollar mi investigación. Va a ser el pilar fundamental para yo poder desarrollar todo mi proceso de investigación. Entonces, en ese orden de ideas, yo solamente puedo plantear un objetivo. Ese objetivo, miren que allí en la diapositiva dice, por lo tanto, solamente debe incluir un solo logro en los objetivos y asimismo un solo verbo. Se debe, digamos, comenzar a escribir con un solo verbo. Pero ya más adelante les voy a mostrar cómo se construye, cuál es la estructura. Sin embargo, para poder entender este punto, es importante decirles que un objetivo de investigación inicia con un verbo en infinitivo, are, er o ir. Así son sus terminaciones. Pero ojo, tenemos que tener muy en cuenta lo que les mencionaba anteriormente, que ese verbo que yo estoy escribiendo, que es en are,
termina en AR, en ER o en IR, hay de varios tipos. Nosotros tenemos que irnos solamente a los de investigación. ¿Cómo puedo yo saber si ese objetivo, ese verbo, hace parte de la investigación? Pues hay varias formas. Pero la primera característica es que te arroje una posible información futura de lo que te sea conducente. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo, caminar 1 kilómetro diario, pues es un verbo, ¿verdad? Estoy empezando en un verbo, en infinitivo, caminar, ¿verdad? Pero es un objetivo personal, no es un objetivo de investigación, porque el caminar 1 kilómetro diario no me va a arrojar ningún nuevo conocimiento, ¿verdad? Pero si yo digo analizar los tipos de caminata en los deportistas amarios, por decir algo, entonces ese analizar sí me va a conducir a que yo busque obtener información a partir de un proceso de investigación. Y ese obtener esa información a partir de un proceso de investigación es lo conducente a que se genere ese nuevo conocimiento. En ese orden de ideas, por eso dice, es importante plantear un solo objetivo general de la investigación. Uno solo, solamente debo tener un solo fin, ¿verdad? Y ese objetivo solamente debe tener un verbo. También me he encontrado trabajos de investigación que dicen que además están correctos. Analizar y entonces proponer o analizar e identificar. No, o analizas o identificas. ¿Por qué? Porque después nos acompañarán los objetivos específicos, que son aquellos que, digamos, van a, si el objetivo general me marca la pauta por dónde debo caminar, me indica completamente la ruta que yo debo seguir. Entonces, por eso es importante solamente tener uno de esos objetivos de investigación. Es muy importante que el objetivo de investigación, como es un sinónimo de una meta, entonces dentro de estas características hay que definir los límites o los alcances de la investigación. ¿Por qué? Porque si no, mi investigación se puede desbordar completamente. Dentro de otras características de los objetivos de investigación es indicar los conceptos que serán estudiados, precisar las variables o las dimensiones. Eso ya lo voy a explicar detalladamente porque está inmerso dentro de la construcción del objetivo de investigación. Señalar los resultados que se esperan, definir los límites, en fin, ver cómo se va a lograr. Entonces, es muy importante eso. Y otra característica para yo poder desarrollar es identificar el tipo, el nivel de investigación que yo estoy desarrollando. Eso ya lo veíamos en clase, a partir de los paradigmas. Entonces, tenemos investigaciones exploratorias, tenemos investigaciones descriptivas, tenemos investigaciones explicativas, ¿verdad? Entonces, digamos que dependiendo la investigación que yo estoy haciendo, así es el objetivo o el verbo que yo voy a aplicar para ese tipo de investigación. Sin embargo, hay que tener muy claro este tema de los tipos de investigación porque digamos que el tipo de objetivo de investigación en general expresa el fin concreto de la investigación, mientras que los específicos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces hay que tener eso muy claro. Pero estos son, yo digo, si se sienten de pronto abrumados por mucha información, no, sencillamente esto es para ir conociendo cuáles son las características, pero a la acción vamos a ir prontamente. Y tenemos otra característica que son los objetivos específicos que expresan, como ahí lo dice, los logros previstos a alcanzar con el objetivo general. Ya les decía hace un instante que los objetivos, ¿sí? Los objetivos dentro de este propósito, los específicos indican con precisión qué es lo que yo voy a hacer.
y se derivan de ese objetivo general que constituye el logro de ese objetivo, ¿verdad? Entonces, así nosotros podemos tener, digamos, un proceso mucho más claro acerca de los objetivos. Algo para tener en cuenta, los objetivos general o específicos, pero principalmente los específicos, deben ser precisos, evaluables y viables. ¿Mm? Bueno, en realidad todos. Si no se puede desarrollar, si no se puede llevar a cabo, entonces va a ser un objetivo mal diseñado. Tiene que ser específico, tiene que ser completamente viable. Pasemos a la otra diapositiva y aquí está me voy a volver a la diapositiva 4 y aquí dice que los objetivos, digamos, están asociados al tipo de investigación que uno tiene que trabajar. Entonces, aquí yo les hago esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre la pregunta de investigación y el objetivo general? ¿Por qué? Porque dependiendo cómo yo formulo la pregunta de investigación, así va a ser el tipo de objetivo general que yo voy a trabajar. En esta diapositiva les traje la caracterización o la relación de la profesora Jacqueline Hurtado de Barrera. Ella tiene un libro, me gustaría mostrárselo, pero la cámara se me va a mover porque sobre los libros tengo aquí. Se llama ¿Cómo formular objetivos de investigación? De verdad, este libro es muy bueno, se los recomiendo. Además que vamos a encontrar en este libro, digamos, el tipo de investigación, cómo se asocia el tipo, cómo se asocia cada una de lo que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, Hurtado nos trae las posibles preguntas con el objetivo general. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta como, ¿cuáles son los significados menos evidentes en determinado? Si ustedes lo ven aquí, está en la tercer posible pregunta a formularse. Entonces yo estoy trazando un objetivo de investigación de análisis. Ahí, bueno, yo no lo traje en la diapositiva, pero sí sería interesante que buscáramos la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es, digamos, una relación de todos los verbos que yo puedo utilizar para la construcción de objetivos. Sin embargo, deben tener muy en cuenta en la taxonomía de Bloom que no solamente vamos a encontrar verbos para construir objetivos de investigación. Ahí hay verbos para construir objetivos de acción, de investigación, de empresas, educativos, es decir, muchos objetivos. Pero ojo, hay que tener claro cuáles son los de investigación. ¿Y cómo yo voy a saber cuáles son los de investigación? Porque aquel verbo que yo seleccione tiene que ser conducente a arrojarme un nuevo conocimiento. ¿Listo? Entonces, ahí podemos encontrar investigaciones u objetivos, verbos que nos sean conducentes a hacer todo este proceso. Muy bien. De todas maneras, yo les voy a dejar en nuestra aula virtual, les voy a dejar un escáner con los verbos que podemos utilizar en la investigación como para que ustedes ya los tengan más decantados, sepan cuáles son en específico, pero sin embargo es importante, si algún día de pronto no tienen el aula virtual por allí, o para la vida misma, revisen un poquito la taxonomía de Bloom. ¿Listo? Entonces, esto nos lleva a cómo debo redactar un objetivo de investigación. ¿Cómo yo debo hacer ese objetivo de investigación? Vamos primero con el general, ¿sí? Con el objetivo general. Entonces, el objetivo general se compone de un verbo, ¿sí? Una variable y un complemento. Hay autores, hay otros que dicen, no, se debe usar
todo el complemento, que es tiempo, lugar, población. Hay otros autores que dicen, no, nada más utiliza tiempo, lugar o población. ¿Qué quiere decir? 2. Y hay otros que dicen, no, nada más utiliza 1. Entonces, en realidad, lo máximo que podemos utilizar son 3, que está, digamos, estructurados en el tiempo, lugar y la población. Ya vamos a ver un ejemplo de esta construcción acerca del objetivo general. Y tenemos la construcción del objetivo específico. Verbo, dimensión y complemento. Si ustedes se dan cuenta, miren, tenemos verbo. Yo voy a ver si me cambia de color. Verbo, listo. Y tenemos complemento. Complemento. Ese complemento, vamos a colocarle verde. Este complemento es igual al complemento del objetivo específico. Lo que nos va a variar es el verbo. Sin embargo, sí debe comenzar con un verbo, no el mismo, sino con uno diferente. Pero si ven, inicia siempre con un verbo que está construido en infinitivo, ¿sí? Y tiene además una variable y para el objetivo específico una dimensión. Recordemos que la variable es una característica, cualidad o medida que puede sufrir cambios a lo largo del análisis de medición o control de una investigación. Eso hay que tenerlo muy claro porque la variable es sencillamente la que varía en el tiempo a lo largo de la investigación. ¿Bien? Pero en los objetivos específicos hay algo específico que se llama dimensión. Y la dimensión es un elemento que integra la variable que resulta del análisis. Es decir, cuando yo descompongo mi variable, entonces salen las dimensiones. ¿Dónde descompongo yo en mis variables? En algo que se llama operacionalización. ¿Qué es la operacionalización? Es traducir las variables a indicadores